Pues hoy es 27 de junio de 2017 y estamos en Estudio Somos Aguas con José Bapí por Skype. Buenos días, José. Muy buenos días, amigos. Y con Pedro Manuel, aquí en el estudio. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás, José? ¿Cómo vas? Muy bien, un gusto coincidir contigo de nuevo en un programa. El placer es recíproco, José. Siempre lo pasamos muy bien y además se nos pasa esto rapidísimo. Máxime hoy que tenemos un montón de temas internacionales, aprovechando que estás aquí, pues no podemos dejar de pasar esa oportunidad porque, como sabemos, pues la prensa española, los periódicos predominantes como son El País y El Mundo, pues nos llegan las noticias internacionales, pues francamente bastante distorsionadas, ¿no? Entonces, aprovechando tu presencia, que estás allí, estás en Bruselas, ¿verdad? Sí, ahora mismo sí. Pues a ver cómo se ven desde allí estas noticias también que aparecen en la prensa española. ¿Tienes tú, de principio, alguna así trascendente que nos quieras tratar o que te haya llamado especialmente la atención? Bueno, yo creo que hoy sería un buen día para analizar los resultados, o más bien la ausencia de resultados del Consejo Europeo que se celebró el jueves y el viernes de la semana pasada. También os podría proponer comentar cómo está la situación en el Reino Unido. Hay muchas noticias que nos vienen de parte de la señora May. Y quizá terminar con un par de encuestas muy interesantes sobre la actitud de los europeos frente a la Unión Europea y frente al imparable ascenso de Alemania como potencia hegemónica del club, ¿no? Genial, estupendo. Pues si te parece, comenzamos con la primera, con el asunto, las referencias, el fondo del Consejo Europeo celebrado del último, porque de eso en la prensa española francamente no aparece nada, a no ser que tú, cuando nos vayas desarrollando el tema, pues vea yo que al hilo viene algo al caso en la prensa hegemónica aquí española. De acuerdo. Bueno, pues a mí me lo pone fácil Roberto Centeno con su intervención del pasado viernes en nuestro programa, cuando dijo que aquí no se va a mover nadie hasta que... Pues bueno, fue un no consejo, que no sé si es una categoría, ¿no?, del estudio de los fenómenos internacionales, ¿no?, pero fue un no Consejo Europeo. ¿Por qué? Porque no tratarán de nada que fuera espinoso, salvo escuchar la propuesta de la señora May con relación a los ciudadanos de la Unión Europea que residen en el Reino Unido, para a continuación tirar a la señora May del debate que tuvo lugar a continuación. Y a partir de ahí, pues se dedicaron a hablar de, o sea, si normalmente los consejos europeos abordan pocos temas, todavía abordaron menos, ¿no? Hablaron del cambio climático. De estas cosas tan etéreas así que sí. Sí, hablaron pues del optimismo que tienen, de que estamos de vuelta. Tusk y Juncker cantaron las canciones Imagine de John Lennon y Let It Be de los Beatles en sus respuestas a los periodistas. Y bueno, como el dinero público no es de nadie, ¿no?, como dice alguno, se sacaron de la manga un gasto de 1.500 millones de euros para empezar a, digamos, movilizar una comunidad europea de defensa, yo diría, no sé si decir competencia de la OTAN, pero por lo menos caminando en paralelo a la OTAN. Y también decidieron no tratar, es parte de la categoría de ser un no consejo, ¿no?, una no reunión de Consejo Europeo, pues movieron al mes de noviembre la decisión de a dónde van a ir las dos agencias europeas que están ahora mismo basadas en Londres, que una es la Agencia de Medicinas Europea y la otra es la Agencia Bancaria Europea. Entonces, pues bueno, hasta que no se sepa si la jefa de esto, de la señora Merkel, pues repite o no repite en octubre, pues aquí no se va a mover ni Dios, ¿no?, como se dice en la calle. Pues en la prensa española, concretamente en El País, ya digo que no aparece nada al respecto, pero respecto a la posición de Alemania dentro de la Unión, de la que tú has tratado, y que es la señora que manda, la señora Merkel, y cómo ese impasse se produce en el Consejo hasta que se clarifique la situación política alemana en el interior, hay una noticia que, aunque no tenga directamente que ver, como digo, en El País, que sí que habla de esas tensiones o de ese dominio de Alemania con la Unión Europea y de las contradicciones que puede llegar a
a producir, en este caso en el seno de la Comisión. Hay una noticia en la página 7 que dice en el país: Alemania choca con la Unión Europea por un gasoducto ruso. Está hablando de la dependencia energética que genera de Rusia, que está generando tensiones en la propia Unión. Alemania se está enfrentando al resto de sus socios por un gasoducto ruso que favorece los intereses germanos, los intereses de Alemania, en detrimento de los países, del resto de los países del este recientemente incorporados. Casi la mitad de los países de la Unión han pedido ayer a la Comisión que negociara con Moscú para garantizar este proyecto que se llama Nord Stream 2, diseñado para llevar gas directamente a Alemania desde Rusia. En consecuencia, bueno, pues ahí hay una tensión que parece ser que para ciertas cosas sí, sanciones a Rusia, para ciertas cosas pues no. ¿Cómo se ve eso desde allí? ¿O le ves tú, José, alguna relación con esto que me estabas comentando? Bueno, no, es una demostración más de quién manda aquí. Es decir, la Unión Europea la semana pasada acaba de renovar las sanciones a Rusia. Pero es que estas sanciones lo que quieren los alemanes es que solo se apliquen a las naranjas que exporta España, ¿no? Por poner un ejemplo, y a los pepinos que exporta España. Entonces, en esto sí que tienen que continuar las naciones, pero cuando los alemanes tienen que conseguir un suministro energético de Rusia barato, ahí las sanciones pues que no se apliquen, ¿no? Claro, y además Y de hecho, ha habido, fíjate, un rifirrafe con el Senado de los Estados Unidos que decía que, bueno, que ya que para que no se diga que Trump es amigo de Putin, pues que hay que ser duro con Rusia, pues se les ocurrió decir hace un par de semanas que, oye, todas las empresas que se dediquen a echarle una mano a los rusos en los temas energéticos, pues que habrá que ponerles sanciones, ¿no? Y ahí saltaron en el acto las cancillerías tanto alemana como austríaca diciendo que de eso nada y que quién son los americanos para meterse con ellos, ¿no? Sí, sí, mira, en la noticia precisamente dice, en el cuerpo de la noticia, según ibas comentando, habla de esto. Dice que Washington ha amenazado con extender las sanciones a Rusia de forma que puedan aplicarse también a empresas europeas que participen en este gasoducto, señalando que Berlín ha reaccionado de manera furibunda, emplea ese término, furibunda, incluso. Claro. No, es que es una de las prerrogativas de los que mandan, ¿no? Que se pueden contradecir a sí mismos. Es decir, es una incoherencia, digamos, que por un lado presentemos a Putin como el malo y por el otro estamos haciendo negocios con él, ¿no? Es verdaderamente estemos haciendo negocios con él. Es algo totalmente tremendo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, muestra que aquí en esta Unión Europea Alemania cada día más hace lo que le da la gana. Sí, 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 sí. Habla que la Comisión Europea admite sin ambajes que el proyecto de este gasoducto en concreto va en contra de todo lo que persigue la Unión Europea. Y Alemania, sin embargo, pues está decidida a que siga adelante este proyecto. Realmente nos pone de manifiesto un poco toda la falsedad y todos los... que el que manda es la política de los hechos y de los intereses alemanes en el corazón de la Unión Europea, ¿no? Así es, así es. Y fíjate que la política energética de la Unión Europea la lidera un español, sí, bueno. Arias Cañete, el comisario español. Y bueno, entre los pilares, digamos, de esta nueva política energética están las energías renovables, pero todo eso evidentemente viene para después de que los alemanes hayan conseguido que el precio de su electricidad sea más barato que el que están pagando los ciudadanos españoles, claro. Desde luego, desde luego. Pues muy bien, si te parece pasamos a la siguiente noticia que tú me hablabas, o el siguiente tema, o mejor dicho, el siguiente foco de atención, que es el Reino Unido y lo que está pasando con el Brexit, que parece que se mueve, ¿no, José? Sí, sí, sí. La verdad es que todo el mundo esperaba con mucha expectación la semana pasada qué propuesta iba a hacer la señora May a los ciudadanos europeos que residen en las islas, ¿no? Que están un poquito por encima de los 3 millones de personas, algunos dicen 3.200.000, 3.500.000. Bueno, los ingleses, los británicos hablan de 1 millón de británicos residiendo fuera de territorio británico, aunque ya sabemos que en España dicen que hay 400.000 y todo el mundo sabe que hay por lo menos el doble, ¿no? Que muy pocos se empadronan y se registran pues por problemas de idioma o por evitarse la burocracia o lo que sea. Bueno, a lo que voy. La verdad es que la propuesta de la señora May pues fue más generosa de lo esperado, porque básicamente lo que dijo es que cualquier ciudadano de la Unión Europea que esté ahora mismo en el Reino Unido
y que lleve 5 años residiendo allí. Si no los lleva, pues que se le da una tarjeta provisional hasta que los lleve los 5 años, se le va a dar una tarjeta de residencia permanente. Con lo cual yo creo que la propuesta es bastante generosa, y en Inglaterra lo que quieren cortar es el abuso de determinados ciudadanos de la Unión Europea que se instalan un miembro de la familia a trabajar en el Reino Unido, pero luego solicitan ayudas familiares para toda la familia que reside en el país de origen. Eso ahora mismo es vamos a decir, un fallo, ¿no?, en la legislación británica, que ha dado lugar a muchos abusos, y yo creo que el gobierno británico lo que quiere es parar específicamente por eso, porque la oferta es bastante generosa. Hay temas de debate todavía, es decir, ¿dónde empezamos a contar los 5 años? ¿Desde que el Parlamento dijo que se quería ir, o desde el día que nos vayamos efectivamente dentro de un par de años? O bien, bueno, hay un punto de debate, pero que tampoco parece que haya una fricción máxima, porque los propios ingleses han dicho, bueno, pues si hay mucho lío, extendemos un periodo de gracia hasta marzo del 2019 y empezamos a contar a partir de ahí, ¿no? Luego hay debate también con quién o cuál sería el tribunal competente para evaluar o para juzgar cada caso de residencia. Los ingleses evidentemente dicen, oye, los tribunales del Reino Unido, ¿no? Y punto. La Unión Europea pues ha salido con algo que sería muy sorprendente, que quieren que el Tribunal Superior de Justicia de Luxemburgo se ocupara de esto, ¿no? Con lo cual sería raro que un tribunal internacional, ¿no?, se ocupara de vigilar los asuntos de nacionales de un país, ¿no? Sí, es bastante absurdo, sí. Sí, ahora mismo, pues de nuevo los periodistas y algunos gente que pasillea, ¿no?, como se dice, viene en un lado, viene en el otro, viene en Londres, viene aquí en Bruselas, pues dice que bueno, que igual se puede llegar a una corte de arbitraje conjunta, en fin, que se puede buscar una solución. Y luego, por último, está el tema de la burocracia, ¿no?, porque parece que los ingleses te hacen rellenar, en fin, 80 páginas de formulario, que es bastante complicado, para que demuestres y certifiques que andas por allí, que estás trabajando allí, ¿no? Pero dejando a un lado estos temas, que yo creo que en el fondo son menores, la propuesta ha sido generosa, y al contrario de lo que está informando la prensa hegemónica, como la nombrabas antes tú, o la llamabas antes tú, que me ha gustado mucho el nombre, pues en el fondo no hay, es decir, ha sorprendido y a todo el mundo, porque la propuesta ha sido lo más generosa que puede ser. Sí, de hecho, en mi opinión. Sí, viene en El Mundo una entrevista a David Davis, al ministro del Brexit, en el que hay unos titulares muy significativos. Dice: el alarmismo por las expulsiones de ciudadanos no es más que una tontería. Y bueno, como siempre los ingleses un poco mirándonos por encima del hombro a los españoles, que es algo que no pueden evitar, dice: os seguiremos comprando y yendo de vacaciones a vuestras playas, ¿no? Es una cosa bastante significativa. Y bueno, viene un poco a hablar del estatus que habías dicho tú, de ese DNI especial para vivir después del Brexit allí, de esos 5 años, de esa fecha límite que nunca se sobrepasará, que es la del 29 de octubre, ¿no? Fue, si no me equivoco, cuando se activó el artículo 50. Y también no, fue marzo, ¿no? Creo sí, que fue marzo este año, ¿no? Sí, es verdad, marzo, tienes razón, marzo. Me sonaba que había sido marzo, sí. Se les llama al nuevo estatus de estos residentes settled status, con un derecho a quedarse de forma indefinida. Y bueno, también ha habido sus críticas, no solo aquí, fuera del territorio británico, sino también incluso habla de las críticas que recibió de Corbyn, que habla de que es demasiado poco y demasiado tarde. Corbyn dice que la decisión deja en el aire a más de 135.000 permisos de residencia que se habían logrado. Pero quizás la más llamativa, a mí me ha llamado mucho la atención, porque sobre todo contrasta con lo que tú me estás diciendo, José, y con lo que yo he podido también leer, coincidiendo contigo, con tu punto de vista sobre este tema. Hay un artículo de análisis en El País de un señor que se llama Xavier Vidal Folch,
que, bueno, ya hemos comentado algunos de sus artículos anteriormente aquí, no precisamente para bien, que habla de ciudadanos de tercera o de cuarta. Viene a decir que sí, que no es broma, que los europeos, los ciudadanos de la Unión Europea no serán siquiera ciudadanos de tercera, en tanto que habla y dice textualmente que la primera casta que establece May, emplea esta palabra, casta, es la de los ciudadanos británicos, que gozarán de plenitud de derechos, que después figurarán los irlandeses, que cual sea su pasaporte podrán circular libremente por la isla mayor, por la isla británica, para evitar que se cree pues una situación de separación entre Ulster y la República de Irlanda, que nos situara pues en ese ambiente casi de guerra del Ulster, ¿no? Precedente a los tratados, ¿no? A los acuerdos del Viernes Santo, y que en tercer lugar estarían los europeos continentales ya, que disfrutarían de bastantes derechos, pero muchos menos que hoy, y que dentro de estos ciudadanos continentales se podría hacer dos separaciones a su vez. Tres. La primera, la de los residentes, que tendrían un estatus cercano a los nacionales, pero sin derechos políticos. En esta categoría estarían los que ya tienen la residencia a día de hoy. En segundo lugar, los asentados, que es esto que acabo de leer, el settled status, del que habla David Davis en la entrevista del Mundo, y que disfrutarían de algunos derechos, pero no derechos políticos. Por ejemplo, el derecho a voto en elecciones municipales, que hasta ahora tenían los ciudadanos de la Unión Europea. Y en tercer lugar, los parias, que lleguen después de todas las transiciones y fases de adaptación, una vez consumado plenamente el Brexit. Dice que la evocación a la palabra paria no la entiende, no exagerada, sino incluso corta, porque precisamente hace mención a lo que tú hablabas, de que carecerían de derechos clave como la reagrupación familiar. Yo la verdad no lo veo así, soy del mismo, comparto el criterio contigo, en tanto que desde luego la oferta británica parece bastante generosa, máxime, pues digamos, el carácter, la idiosincrasia típica de los ingleses en este tipo de cuestiones, ¿no, José? Sí, vamos, es que yo creo que el señor Vidal Foca ha escrito el artículo antes de que la señora May hablara, ¿no? Yo creo que ya lo tenía preparado de hace unas semanas. Sí, da toda esa sensación, ¿verdad? Máxime, y que tampoco ha leído pues lo que sus colegas del Mundo en la entrevista con Davis pues han podido llegar a decir. La verdad es que yo le pregunto, por ejemplo, al señor Xavier Vidal Foc cómo le tratarían si él se fuera a Noruega, o se fuera a Suiza, o se fuera a China, o se fuera a Japón. Pues la clasificación que él ha establecido es la misma que te pasa si te vas mañana a trabajar a una empresa española, a la delegación de una empresa española en Tokio, ¿no? Sí, el país luego... O te haces japonés o no votas, ¿no? Claro, efectivamente, porque es un tema, el de los derechos políticos, en los que hace bastante incidencia el país, porque también en su titular, al tratar este tema, ya no un artículo de opinión como el de Vidal Folch, sino en el titular de la noticia propiamente dicha, habla de que Reino Unido creará una nueva categoría migratoria para los europeos residentes, y destaca precisamente esta cuestión, ¿no? Que estos asentados no podrán votar en las elecciones locales ni estarán al amparo del Tribunal Europeo de Justicia, según esta propuesta británica. Sí, es lo mismo que pasa en España a un ciudadano que no es de la Unión Europea, ¿no? Exactamente igual. Si viene un señor de la India, un señor de China, un señor de Japón a trabajar pues lógicamente Teruel, no puede elegir al alcalde, es lo más normal. No puede elegir al alcalde, y en principio, pues oye, es un señor que tiene que renovarse su permiso de residencia de tanto en tanto hasta que lleve un tiempo determinado y elija si se quiere hacer español o no, ¿no? También, como aquí sabes que el tema de Gibraltar siempre se está relacionando con el Brexit, sí, los intereses del gobierno español, es muy interesante ver cómo el país en su portada tiene la siguiente noticia, que no sé si allí se habrá tratado de algún modo. Dice: Londres incluye a Gibraltar en su propuesta para el Brexit. España protesta y recuerda que los 27 respaldan que todo lo relativo al Peñón sea tratado por separado. Habla en la portada del principio según el cual ningún acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido se aplica a Gibraltar,
sin un acuerdo previo entre el Reino Unido y España. Y dice el gobierno español, fuentes diplomáticas españolas, que no cita concretamente, que ese veto no admite excepciones de ningún tipo y afecta también a los derechos de los ciudadanos. Es un derecho de veto que se ha establecido sobre la aplicación en Gibraltar de los futuros acuerdos entre Bruselas y Londres. Luego desarrolla esta noticia en el interior, en la página 16, con mucho más despliegue, y dice: España avisa de que el pacto de la Unión Europea con Londres sobre el Brexit no afecta al Peñón. Textualmente dice: el principio según el cual ningún acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido se aplica a Gibraltar, sin un acuerdo previo entre Reino Unido y España, no admite excepciones y afecta también a los derechos de los ciudadanos. Concretamente, hay dos cuestiones que tengo yo aquí subrayadas que me han llamado también la atención, en cuanto que las fuentes consultadas, que no vuelvo a decir, o que supongo que será el Ministerio de Asuntos Exteriores español, dicen que admiten que el capítulo del derecho de residencia de los comunitarios en Reino Unido o de los británicos en España tiene muy escasa incidencia en el Peñón. En realidad son muy pocos los españoles que residen en la colonia, ya que la inmensa mayoría de ellos, aquí en el periódico están cifrando alrededor de 7.000, que trabajan en Gibraltar, cruzan cada día la verja y se vuelven a España. Entonces yo creo que esto es más una cuestión de mantener una posición de presencia política española para que no se olvide que el contencioso de Gibraltar sigue vivo, que tenga una trascendencia real, ¿no? Y que le vaya a entorpecer en algún caso estas negociaciones entre el Reino Unido y entre España. La situación del Peñón, dicen también las fuentes diplomáticas españolas, requerirá de un acuerdo que contemple el derecho a la pensión para los españoles que trabajan en la colonia y que cotizan allí. Entonces, yo lo que no acierto a comprender es de qué se están quejando si el Reino Unido está intentando extender esa situación, de ese tratado, de esa posición con la Unión Europea respecto a España. España, ¿por qué protesta en este caso? Yo no lo acierto a ver. No sé si tú, José, encuentras alguna otra razón que sea la de simplemente hacer presencia o notoriedad de las reivindicaciones españolas. Bueno, pues sí, es el caso. Vamos a ver, este fue un caballo de batalla cuando negociamos en el año 86, o los años anteriores más bien, la entrada de España en la Unión Europea, ¿no? Allí España tuvo que ceder una serie de derechos a la colonia inglesa en territorio español para que nos dejaran entrar a la Unión. Es decir, hablando mal y pronto, nos tuvimos que bajar los pantalones, ¿no? Eso es. Algo que ha continuado luego pues con el alargamiento de la pista, ¿no? De aterrizaje del aeropuerto de Gibraltar, etcétera. Aquí el tema de Gibraltar, en Bruselas se escuchó mucho cuando aparecieron las directrices de Donald Tusk, del polaco, sí, el presidente del Consejo, para negociar con el Reino Unido, pero la verdad es que esta semana no se ha oído nada, ¿no? Recuerdo que don Antonio comentaba que aquello de Gibraltar había sido un pim pam pum fácil, ¿no? Que sí, tenía la oligarquía de la Unión Europea para darle la cabeza al Reino Unido, ¿no? Exacto. Y ahora mismo pues yo creo que ni se han acordado que ese pim pam pum estaba ahí, ¿no? Y los ingleses ha aparecido eso ahí puesto. Bueno, yo creo que la opinión que tenemos sobre el conflicto de Gibraltar, aparte creo que hemos coincidido en algún programa tú y yo, ¿no? Hablando sobre ello. Sí. Que al final, primero, es algo poco estético, ¿no? En la Unión Europea de hoy, ¿no? Sí. Los británicos han cedido Hong Kong a los chinos y que no hayan cedido Gibraltar a los españoles, ¿no? Es como algo muy sorprendente, ¿no? Queda mal entre socios, ¿no? En el siglo XXI y con tanto inglés residiendo en España y tanto. Y la mentira de la Unión Europea como unión política, naturalmente, porque carecería de sentido. Sí, ¿no? Y la unión que hay entre los dos países, diría ya casi a nivel familiar, personal, cultural, ¿no? Somos dos países muy, muy cercanos, ¿no? Por el turismo que tenemos y tantos españoles que han emigrado al Reino Unido. Esto un punto. Y segundo punto, que yo creo que lo había comentado un Repúblico hace años y que tú me lo comentaste en un programa, que rápido se acabaría con esto dando un estatus de zona franca a toda al cinturón. La zona del campo de Gibraltar, ¿no? Claro, efectivamente. Ya no habría razón de ser de
de interés particular de los llanitos para que se mantuviera esa situación, que lo que tienen es una situación privilegiada, claro. Sí, y de nuevo España ahí lo que hace muy mal el Ministerio de Asuntos Exteriores, que repite lo de eso es contrario a la Constitución o eso es contrario a la ley, como si eso significara que un sueco se va a enterar de qué estamos hablando, ¿no? Sí. Igual que los catalanes han sido tan listos, ¿no?, de financiar cátedras en Harvard o de irse a dar charlas por medio mundo y entienden muy bien de que hay que ganar la hegemonía cultural, ¿no? Sí. Para poder en el futuro ganar la hegemonía política, hay un desconocimiento pero tremendo de qué es Gibraltar en la Unión Europea, ¿no? Sí. Aquí hablas con cualquier persona en un buen puesto y en teoría con mucha cultura y una persona viajada y leída, ¿no? Y te dice que, claro, oye, no, ¿cómo queréis Gibraltar de vuelta si vosotros tenéis Ceuta y Melilla, ¿no? Sí, las comparaciones O te dicen, es un desconocimiento absoluto de todo, ¿no? Como ha pasado ahora con lo del New York Times, ¿no? Que vamos, Exacto. ya estoy yo, me voy a ir a internet a afirmar que los tejanos y los californianos, ¿no? Tengan su referéndum para salirse de la Unión, ¿no? Cosa que al New York Times seguro que no le hace ninguna gracia, ¿no? Desde luego, desde luego. Muy bien, pues aquí también, dentro de ya que para no salirnos del Reino Unido y al margen del Brexit, no todo es Brexit tampoco, en las noticias que se tratan en España sobre el Reino Unido, habla de su pacto con los unionistas de Irlanda del Norte para apuntalar su gobierno. Concretamente, titula May promete 1.140 millones más a Irlanda del Norte para apuntalar su gobierno. ¿Allí en Bruselas se ha oído algo de esto? Bueno, es que se daba, a pesar de nuevo de lo que mucha parte de la prensa hegemónica informaba, ¿no?, de que May la lleva clara, iba a ser dificilísimo y es un gobierno en el aire, etcétera. Aquí se sabía que los unionistas eran la marca, digamos, de los conservadores en el Ulster, ¿no?, en Irlanda del Norte. Y una marca aparte tendiendo hacia la derecha, ¿no? Sí. Porque es un partido, bueno, que está en contra del aborto, que está en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, que no se cree lo del cambio climático, es decir, son el ala más de las Hons, ¿no?, si me permites la broma, del partido conservador. Y de hecho asistían a los congresos del partido Tory, pues siempre estaban los delegados del partido unionista sentados ahí en primera fila, ¿no? Entonces, bueno, pues no ha sido una sorpresa que se llegara a este acuerdo, un acuerdo que, como suele pasar con todos estos cambalaches, ¿no?, regionales y regionalistas, pues siempre tiene dinero por en medio, ¿no? Claro. Y parece ser que ha habido que poner 1.000 millones de libras extras en la mesa, unos 1.100, 1.200 millones de euros extras a la ayuda que se había comprometido hasta hace solo unos meses a Irlanda del Norte para que esté todo el mundo contento. Creo que han sacado aparte una ventaja bastante interesante, que es el que el Parlamento de Belfast tenga el control sobre el impuesto de sociedades. Que no es poco. Lo cual les permitiría ser más competitivos y sobre todo teniendo en cuenta que el impuesto de sociedades en Irlanda es del 12,5%, mientras que en el Reino Unido es del 20 o el 20 algo ahora, si no me acuerdo mal. Entonces eso, digamos, Irlanda del Norte, si le permiten que se bajen los impuestos, empezará a hacer una cierta, digamos, no diré una unión porque no sería la palabra correcta, pero se empezará a asemejar cada vez más a Irlanda, ¿no?, que la tiene debajo. Eso es. Muy bien. Pues si te parece bien, José, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con el resto de noticias en un momentillo. Perfecto. Muy bien, ahora volvemos, queridos oyentes. El MCRC organiza este mes de julio el simposio internacional titulado El consenso político degenera el idioma, en Santo Domingo de la Calzada, La Rioja. Del 21 al 23 de julio de 2017 se reunirán algunos de los colaboradores e intelectuales más cercanos al MCRC. Martín Miguel Rubio Esteban, José Sánchez Tortosa, Alberto Franceschi, Alberto Vuela Lamas, Alberto Iturralde, Pedro Gallego, Roberto Centeno, Gustavo Pareja, Marcos Peña, Gabriel Albiac y Dalmacio Negro, entre otros por confirmar, presentarán una serie de ponencias que desarrollarán el tema central del simposio y rendirán digno homenaje a la trayectoria de Antonio García Trevijano. Infórmate e inscríbete en la página web del evento simposiomcrc.es.
tanto uno como el otro del batacazo que se ha metido Renzi en Italia, ¿no? Y como dice, además lo dice expresamente Silvio Berlusconi, se frota las manos y prepara el asalto, ¿no? Como que está ya pendiente si le deja la justicia, digo yo, para volver otra vez a la arena política. Sí, creo que está inhabilitado. Sí. Inhabilitado para ejercer cargo público, pero sigue de presidente de su partido. Sí, así es, exactamente. Pero bueno, vuelve el hombre, ¿eh? Sí, vuelve el hombre. Sí, con algún injerto más de pelo y alguna cosa más, pero parece que sí que vuelve. De lo de Italia, ¿allí se ha hablado algo? ¿Se trata algo? Sí, sobre todo se habla de Berlusconi, ¿no? De cómo ha logrado renacer, ¿no? Como el ave fénix. Uh-huh. Y bueno, que el resultado, él estará en una alianza con la Liga Norte, sí, que recordarán nuestros oyentes que estos eran los que querían independizar al norte de Italia, salirse de la Unión Europea, del euro, y los que le zurraban mucho a la Italia del sur, ¿no? Diciendo que son unos vagos, que no trabajan, y bueno, con argumentos que me recuerdan mucho a los que usan algunos descerebrados en nuestro país, ¿no? Sí. Era Umberto Bossi aquel que lo fundó, la Liga Norte, la Padania. Eso es. Pero ahora la Liga Norte ha hecho una transformación muy interesante y ahora es un partido de ámbito nacional, curiosamente, y con un tufo populista, derechoso, digamos, muy al estilo de lo que puede estar ahora ocurriendo en otros países, ¿no? Yeah. De la Unión Europea. Entonces, ha habido una alianza entre Forza Italia, que es el partido de Berlusconi, y el partido de la Liga Norte para presentarse juntos a muchas de las alcaldías que estaban en solfa el pasado domingo, ¿no? Sí. Y bueno, pues ha habido resultados espectaculares. Han asaltado la alcaldía de Génova, uh-huh, que llevaba 50 años controlada por la izquierda. Han asaltado el de L'Aquila, al norte de Roma, vamos, que es la capital de la región del Abruzzo. Y bueno, en general la intención de voto, si hiciéramos una extrapolación de los resultados de las municipales a las nacionales, ¿no? Sí. Lo cual no es algo muy exacto ni muy preciso, pero bueno, para hacernos un poquito la idea, así, sí, la idea, ¿no? De cómo está la cosa. Hay un 28% del voto a los demócratas, el partido de centro-izquierda de Renzi, el PD. Un 28% al partido de Beppe Grillo, los populistas de izquierda, sí, Cinco Estrellas, creo que se llaman. Sí, que aquí no en estas no han concurrido a estas elecciones, creo, ¿no? Sí, claro. Las últimas, sí. Y lo que pasa es que en primera vuelta de las municipales quedaron fuera. Quedaron fuera en un montón de alcaldías que controlaban antes. Casi todo, antes sí. Estaban muy fuertes. Sí. Y luego, bueno, la Liga Norte y Forza Italia tienen un 14% cada una, pero sumados al final se ponen a la par, ¿no? Con los de centro izquierda y con el movimiento Cinco Estrellas. Total, que tenemos las elecciones italianas a tercios. Un tercio. Sí, exactamente. Pues sí, dice aquí que Berlusconi anuncia ya su vuelta. Dice, ya estoy escribiendo un programa. No sabemos si es un programa de televisión, si será el programa electoral o lo que sea, ¿no? Pero desde luego que sí que amenaza con volver. Lo que le he leído a varios columnistas es que está el estilo de este hombre a la hora de hacer política, ¿no? Es un poquito más moderado que antes, ¿no? Sí. Bueno, yo recuerdo al Berlusconi que insultaba a la Merkel, que le tocaba el trasero, ¿no? Sí. A las señoras que le gustaban y que se tropezaban en una campaña, y etcétera, pero que es un Berlusconi mucho más padrazo, mucho más tranquilo, más moderado, y que está intentando hacer un lavado de imagen, ¿no? Para poder volver con fuerza. Sí, mira, concretamente dice en unas declaraciones que recoge aquí El País de Berlusconi, dice que ha advertido que la guerra consistirá en decidir quién liderará la coalición entre estas fuerzas que me has dicho tú, entre Forza Italia y la Liga Norte, y dice que ha advertido que debe ser una coalición moderada, así como que quedan descartados los xenófobos y euroescépticos. Esto lo dice así de claro Berlusconi, por lo cual sí que ratifica todo lo que tú nos estás contando. Pero ojo que el diablo es diablo por viejo, ya, no por diablo. Desde luego. Y en algún momento, ¿no? Don Silvio volverá a ser el que es, ¿no? Ya son 80 años. Sí. Ya son 80 años, pero bueno, vuelve con fuerza. Desde luego vuelve con fuerza y hace apenas, pues podemos recordar, hace apenas unos meses como Matteo Renzi era la esperanza blanca, ¿no? De la política europea.
Sí. El auténtico adalid, ¿no? de la renovación del Tratado de Roma y de una Unión Europea que sigue progresando hacia la integración, etcétera, pues bueno, ya no solo ha caído, ¿no? como primer ministro, sino vemos que su partido sigue cayendo, ¿no? Desde luego. Con lo cual las elecciones, si es que no las adelantan este otoño, que la verdad nos vendría bien a todos los europeos que este año 2017, ¿no? Ya tuviera lugar todas las elecciones y no nos esperáramos, ¿no? Sí, aclararse un poco el panorama, ¿no? Desde luego, lo que ocurre es que ya sabemos que hasta octubre aquí no pían ni los pájaros, no hay nada que hacer. Alemania manda y marca la agenda, eso está clarísimo. Eso es. También, si te parece, saltamos a otra noticia internacional. En la prensa española, no sé si allí en Bruselas habrás tenido ocasión o se verá reflejado de la misma manera, habla de Estados Unidos y de las noticias correspondiente a cómo el Tribunal Supremo avala la entrada en vigor parcial del veto migratorio de Trump y levanta las medidas cautelares que se habían adoptado por tribunales de instancia a este respecto. Concretamente, en el periódico El Mundo dice: revive el veto migratorio de Trump, el Tribunal Supremo de Estados Unidos permite la entrada en vigor parcial del polémico decreto. Y lo levanta, al menos parcialmente, en cuanto al impedimento temporal de entrada de personas que proceden de 6 países de mayoría musulmana, como son Irán, Libia, Siria, Somalia, Yemen y Sudán. Y ya decimos que dice aquí también suspende el programa de refugiados por 120 días, entrando parcialmente en vigor y de manera inmediata. En consecuencia, pues parece que en Estados Unidos la independencia del mal llamado Poder Judicial sí que existe, al punto de revocar decisiones del poder político y tampoco caerle los anillos a la hora de igualmente ponderarlas o moderar las resoluciones de los tribunales, de los distintos tribunales, por el propio Tribunal Supremo. Le hace mucha gracia al columnista del País que el alto tribunal o que el Tribunal Supremo tenga este papel esencial en la conformación de la sociedad y de las decisiones políticas, y empieza a poner aquí una serie de precedentes o de casos que le parecen cuando menos que rocambolescos, como cosas que luego en realidad sí que tienen una trascendencia real y social, no para lo que aquí está, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, que es para hacer filtro de voluntades políticas, ¿no? Por ejemplo, cita el precedente de los derechos de los homosexuales, como en una pastelería de Colorado centró una nueva batalla contra la discriminación de los homosexuales por un comerciante que negaba a servir en una boda a una pareja de homosexuales, y cómo el Supremo lo llegó a resolver este problema, cómo soluciona también el Tribunal Supremo los conflictos del dinero público y la escuela religiosa con la neutralidad religiosa que establece la Constitución norteamericana, en el caso de ayudas para obras a colegios que son religiosos, problemas como uno que ocurrió en el 2010 de un muerto por la policía fronteriza norteamericana, pero que muere al otro lado de la frontera, en México. En definitiva, o siempre te han traído tema de la segunda enmienda y el derecho a portar armas. Me resulta muy curioso cómo aquí en España todo eso se ve como si fuera algo estrambótico, o cómo los tribunales pierden el tiempo en una serie de cosas, cuando aquí tenemos un Tribunal Constitucional tan magnífico que nos ordena la vida política y la vida de la sociedad civil, ¿no? Sin embargo, a mi modo de ver, no sé si lo compartes igualmente, José, aquí se ve cómo funcionan los tribunales en Estados Unidos con esa independencia, sobre todo en el Tribunal Supremo, con esa designación vitalicia de sus miembros. Sí, ya ha habido algunos, de hecho, periódicos, medios de prensa norteamericanos más moderados o más tendiendo al ala conservadora, que le están lanzando mensajes sin parar a los demócratas diciendo que se les pase esa histeria televisivo-mediática, ¿no? Uh-huh. Y que se calmen, que en Estados Unidos hay separación de poderes y que cualquier cosa a la que el presidente se exceda, los tribunales van a tardar semanas en poner orden, ¿no?
Y en ese sentido, pues bueno, se ha destacado por parte de muchos columnistas que, bueno, esta es una prueba de que el sistema político norteamericano funciona, ¿no? Yo lo que me gustaría comentar a este respecto es que las cámaras de la CNN se están teniendo que acercar mucho a los manifestantes, ¿no? En contra de esta prohibición de viaje que dicta la orden presidencial. Y ya sabéis que cuando las cámaras se acercan mucho a los manifestantes, que hay muy pocos manifestantes, ¿no? Sí, sí, sí. Y es algo que ya la sociedad americana, cuando se le ha pasado la histeria y Clinton y Madonna y los cantantes y todo el mundo vámonos a la calle, vamos a tirarles pedradas a los escaparates, cuando se les ha pasado se han dado cuenta de que esta orden presidencial es más razonable de lo que parecía, ¿no? Y es más razonable porque prohíbe la entrada a Estados Unidos de personas que vengan de estos países, pero con un montón de excepciones a continuación. Exacto, sí, es verdad. Es decir, que la persona tenga un trabajo en Estados Unidos, que la persona estudie en Estados Unidos, que la persona tenga un familiar residiendo en Estados Unidos. Y es una lista de posibles causas, digamos, que hacen que esta prohibición pues no sea tal prohibición, ¿no? Porque se trata de evitar, evidentemente, que si un señor pues lleva pagando impuestos o juega en un equipo de baloncesto, ¿no? Que ha habido un caso que ha salido en la prensa, o estudia en una universidad, pues que tampoco se vaya a quedar parado en el aeropuerto, que pueda volver y continuar su vida tranquilamente, ¿no? Entonces, pasada la etapa de Madonna gritando con odio, con un micrófono y demás, pues yo creo que está volviendo toda la normalidad y yo creo que esta decisión del Tribunal Supremo pues intentará mandar o provocará un poquito más de paz en la sociedad americana, que desde luego la necesita después de que en toda la gran mayoría de la prensa norteamericana su único trabajo sea golpear a Trump de la mañana a la noche. Claro. Mira, concretamente aquí aparece un poco en detalle qué consiste esta última resolución del Tribunal Supremo y apunta que el veto migratorio no podrá ser impuesto contra nacionales extranjeros que declaren una relación de buena fe con una persona o entidad de Estados Unidos. Luego enumera los magistrados en el texto varios casos ejemplificadores para personas con una relación familiar cercana y clarifican que en caso de que se trate de organizaciones, por ejemplo, pues que alguien que vaya a montar una empresa de estos países o que vaya a establecer o tenga que viajar allí por motivos de negocios, ¿no? Que simplemente la relación debe ser formal y documentada, ¿eh? En definitiva, familiares, trabajadores con visado, estudiantes matriculados en una universidad de Estados Unidos o conferenciantes acreditados, dice el Supremo, no tendrán ningún problema de entrada. En consecuencia, parece que queda pues bastante delimitado en sus propios términos la proporcionalidad de esta medida de gobierno. Sí, y es más que tampoco, digamos, estamos generalizando mucho al decir que se trata de una prohibición. No es una prohibición, simplemente es que el proceso para otorgar el visado es más largo. Eso y es. requieren más pruebas documentales. Que lo van a mirar dos veces, vamos. Sí. Que lo van a mirar dos veces, van a mirar que no estés metido en una red terrorista o que seas algo rarito cuando entras en las redes sociales o similar, ¿no? En ningún momento es una prohibición absoluta, ¿no? Usted tiene el pasaporte sirio, ya no puede venir. Es que, aunque no tenga relación con los Estados Unidos, si después de una investigación profunda se demuestra que esta persona es un tipo de lo más normal, pues no ocurre nada. Sí, la verdad es que da un poco de envidia ver cómo funciona el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en comparación pues con lo que tenemos aquí, sobre todo con el Tribunal Constitucional, ¿no? Hace bien poco aquí al ministro de Hacienda le han tumbado una amnistía fiscal por ilegal y tiene unos efectos además meramente declarativos, porque en realidad por lo que llaman la seguridad jurídica no va a poder tener ningún efecto práctico esa ilegalidad de la amnistía fiscal. Sin embargo, aquí vemos cómo un texto que resulta controvertido de una decisión presidencial va a varios juzgados de instancia. Dentro de los distintos juzgados de instancia, cada uno ha dictado resoluciones que han ido depurando esa decisión presidencial hasta el punto de llegar a la cúspide por el sistema ordinario de recursos del Tribunal Supremo y que lo deja pues perfectamente tamizado y en unos términos, bueno, que además de coherentes y que parecen lógicos,
producen pues que no sea incontestado socialmente de ninguna manera. Sin embargo, aquí ocurre lo contrario. Lo que resulta es escandaloso que se amnistíe fiscalmente al amparo de una ley que luego se declara inconstitucional y que luego, además, declarada inconstitucional, no pase absolutamente nada, ¿no? Claro, claro, ¿no? Y es que aquí hay algunos mandamases tipo Juan Luis Cebrián, ¿no? Sí. Que lo que les gusta es hacer una llamada a los jueces, ¿no? Sí. Y que todo se arregle en un par de llamaditas y en una cena, ¿no? Sí. Y eso en Estados Unidos es muy complicado hacerlo, muy complicado, ni para vamos, no se lo puede permitir el señor Trump ni la señora Clinton y bueno, hay un equilibrio de poderes que ya quisiéramos, ¿no? Claro. Pues muy bien, José, si te parece, hacemos... que teníamos algo más de internacional, ¿verdad? Me habías comentado unas encuestas que se habían producido allí en Bruselas, ¿no? ¿Dónde eran estas encuestas sobre la capacidad política o la capacidad de influencia política de la Unión Europea como institución? Sí, ha habido 2 encuestas de estas que me gustan mucho porque se hacen... Esto. ¿Quieres que lo comentemos ahora? Sí, perfecto, adelante. Venga, te las comento brevemente. Mira, son dos encuestas que me han gustado mucho. Primero, porque tienen bastantes miles de europeos a los que se le ha preguntado. No son de estas encuestas que se le pregunta a 600 o a 700, ¿no? Estamos hablando en una, por ejemplo, de ellas, tiene 10.000. La muestra tiene 10.000 personas y que se han cubierto muchos países, en una 9 y en la otra encuesta 10. ¿Y qué se le ha preguntado a los europeos? Que esto es lo interesante. En una se le ha preguntado a los europeos qué opinan de Alemania. Ajá. Para Sí, que directamente. luego algunos nos digan que exageramos. Sí. De que Alemania se está convirtiendo en una potencia que está empezando a dominar la Unión Europea, pero de una manera ya, no es que sea descarada, ¿no? Es absoluta. Y bueno, pues ha habido un centro que se llama el Pew Research Center, que son muy conocidos, que han hecho una encuesta en 9 países, y saco aquí la chuleta para deciros lo que opinan los europeos sobre Alemania. Curiosamente, la opinión de los europeos es en general favorable. Solo es desfavorable en muy pocos países, de hecho en Grecia fundamentalmente, y un 71% de los europeos tienen una opinión favorable, un 21% la tienen desfavorable. Y luego el porcentaje pequeñito que falta, pues a mitad o ni sabe ni contesta. No contesta. Claro, pero cuando les preguntan qué opinan del poder que tiene Alemania dentro de la Unión Europea, el 49% de los europeos opina que tiene demasiado poder, que es inaceptable el poder que tiene. Un 36% dice que es el poder correcto y un 5% dice que le parece poco poder. Que les parece poco poder. Que les parece poco. A los alemanes no le han preguntado, ¿eh? Bueno. No estaban en la encuesta. Pues sí, es muy Pero significativo. fíjate qué interesante. Nosotros, curiosamente, los españoles, que la encuesta también se hacía en España, pues hemos salido prácticamente, dábamos la media. Somos el ciudadano medio europeo. ¿De acuerdo? Pero fijaros qué número tan interesante. Es decir, la mitad de los europeos piensan que Alemania tiene demasiado poder. Luego ya parece que la calle se empieza a despertar y empieza a darse cuenta de que aquí pasa algo. Lo que parece curioso es lo aparentemente contradictorio de los dos resultados, ¿no? Mayoritarios, de que aparentemente todo el mundo está contento con la Unión Europea, pero luego todo el mundo echa pestes de que Alemania la domine, ¿no? Que la Unión Europea esté bajo el dominio... No. Le preguntaban sobre Alemania. ¿Qué opinión tenían sobre Alemania en general? Sobre Esa Alemania era la en primera general. pregunta. Sí. Como Alemania en general. Y te encontrabas que, pues bueno, el 71% de los europeos pues no le parece mal. Fíjate, en Holanda, que me lo he apuntado aquí en la chuleta, el 93% de los holandeses dicen que les parece, tienen una opinión muy favorable de Alemania. Sin embargo, luego, y solo un 24% de los griegos, ¿no? Sí. Le echan la culpa a los alemanes de todos sus males, ¿no? Claro, lo perciben así, desde luego. Pero curiosamente, cuando se pone Alemania en el contexto de la Unión, en ese momento sí se pone todo el mundo se asusta, ¿no? Claro, y dice demasiado poder. Bueno, esta era la primera encuesta. Fíjate, y la segunda, que yo creo que todavía es más interesante, han hecho una encuesta a 10.000 ciudadanos de la Unión Europea en 10 países y en paralelo se la han hecho a 1.800, vamos a decir, miembros de la élite. Ajá.
políticos, banqueros, presidentes de asociaciones, de patronales. Bueno, seguro que Sí, la audiencia entiende lo que quiero decir, ¿no? perfectamente. Y les preguntaban qué harían ellos con la Unión Europea. Si les parece que hay que quitarle competencias o dejarla como está, o al Sí. contrario, aumentar las competencias. Y, sorpresa, sorpresa, ¿qué es lo que pasa? Pues claro, la élite quiere más Unión Europea y la ciudadanía quiere menos Unión Europea. Es bastante significativo. Sí. Aquí los españoles seguimos con el despiste habitual de que queremos ser los primeros de la clase, ¿no? Sí, sí. Y queremos ser más proeuropeos que nadie, pero fíjate, hablo de los ciudadanos primero. Un 48% de los europeos quieren que la Unión Europea se adelgace, ¿no? Sí, sí. Adelgace o bueno, se reduzca el número de competencias hablando de una manera más formal, ¿no? Bueno, el 28% dice que las cosas se pueden quedar como están, que ya están bien, y un 24% quiere más Europa, ¿no? Más integración europea. Y sin embargo, cuando hablamos o hacemos esa encuesta con el grupo de élite, resulta que la gente que quiere que la Unión Europea se haga más pequeña es solo un 31%, es decir, hay una diferencia de 17 puntos. Pues sí, sí. Los que quieren que se quede igual, un 28%, y los que quieren que crezca más, un 17%, más 13 puntos con relación a lo que opina la gente común, ¿no? Por Claro. decirlo así. Entonces, yo creo que esta encuesta es muy buena por lo que dice, es decir, porque demuestra que la élite percibe la Unión Europea como un instrumento fabuloso para poder hacer políticas sin responder a los ciudadanos, ¿no? Es mucho más fácil venir en el avión, aterrizar en Barajas, o ¿cómo se llama ahora el aeropuerto? Adolfo Suárez. Adolfo Suárez, eso es. Y decir, lo digo de chiste o de broma ahora que está todo el mundo aplaudiendo lo de los 40 años de transición, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues ya, desde luego es fabuloso llegar a Barajas y decirle a tu Parlamento, oye, es que yo no quería, pero me obliga a Bruselas, ¿no? Desde Como luego. si Bruselas fuera una señora que habla y que decide y demás. Bruselas son las élites de los países que se juntan a puerta cerrada en las reuniones de consejo y deciden hacer A, B o C, ¿no? Entonces, claro, la élite se ha dado cuenta de la fabulosa utilidad que tiene Bruselas para controlar y dominar los sistemas políticos de los países, ¿no? Desde luego que sí. Sí, sí, sí. Es muy significativa contrastar ambas encuestas, las que has dicho, ¿no? Porque también se pueden extraer ahí conclusiones bastante interesantes. En cuanto al instrumento de la política alemana, pero también de la servidumbre de todas las élites satélites, ¿no? Que conforman la Unión Europea. Sí, señor. Fenomenal. Pues si te parece, hacemos una pequeña pausa y volvemos con alguna noticia que veamos interesante de ámbito nacional para analizarla. Perfecto. Muy bien, pues hasta dentro de un momento. Muy bien, ahora volvemos. El próximo día 1 de julio, a las 8:30 de la tarde, el Ayuntamiento de Alhama de Granada nombrará a Antonio García Trevijano hijo predilecto de la ciudad, en reconocimiento a su trayectoria. Tras el acto, don Antonio impartirá una conferencia magistral y hará entrega a la ciudad de un grabado del siglo XVI como agradecimiento. Antes, a las 8 en punto, visitará su casa natal en la calle Enciso número 19. Animamos a todos los repúblicos a acudir y mostrar su apoyo. Ya estamos de vuelta. Tiene la palabra Pedro Manuel. Sí, bueno, pues vamos a tratar... hemos estado mirando en esta pausa, José y yo, qué noticia podíamos elegir para este tiempo que nos queda de Nacional. Y bueno, pues hemos escogido una que aparece en la portada del Mundo, que dice lo siguiente: el PSOE rechaza el referéndum, refiriéndose al referéndum catalán, unilateral para la secesión, pero no que sus alcaldes voten. El portavoz socialista, Óscar Puente, garantiza que ninguno de sus municipios facilitará la organización de la consulta, pero no ve reprochable que sus concejales participen en la consulta. Bueno, pues bastante significativo, ¿no, José? De aquello que siempre también decimos aquí, que los vicios personales se convierten en virtudes públicas, parece ser, porque a lo que este señor, que es portavoz del Partido Socialista, no vea reprochable que sus concejales
participen en una consulta ilegal prohibida para la independencia de Cataluña, él dice que son, bueno, unas posturas personales y respetables en todo caso de estos cargos públicos, a los cuales se está manteniendo allí, como si se pudiera separar entre la faceta pública del pseudo representante de la del propio partido de Estado que representa o que es a quien realmente representan, que es al PSOE, porque como aquí no hay representantes de los gobernados, sino que hay representantes de los partidos políticos, al parecer los representantes de los partidos políticos pueden participar plenamente y sin ningún tipo de problema en este tipo de iniciativas. Sí, desde luego, vamos a ver, Pedro Sánchez el plurinacional, ¿no? Claro. Pasará a la historia como el plurinacional en lugar de como el breve, ¿no? Porque el hombre va durando. Sí, va durando, sí. Es un Va durando poco a poco, le daban ya, estaba en la fase final, ¿no? Del cáncer y aquello aguanta. Bueno, pues es un superviviente, ¿no? En la política, pues bueno, desde luego sus temas de plurinacionalidad le van a explotar más tarde que temprano y normalmente la explosión vendrá del lado del PSC, ¿no? Claro. De ahí viene... Lo que se está demostrando un poco es que era también un espejismo, esta posibilidad de aglutinamiento del Partido Socialista, después de lo que han pasado y de esa guerra de tirarse los pelos unos con los otros y de ese coser el partido, pues parece que esto es como, más que coser el partido, es como la bolsa de agua llena de agujeritos que tapas por un lado y se te abre, ¿no?, el agujero por el otro. Además deberían de preocuparse porque también figura aquí, tratando de esta noticia, un titular en más pequeñito que dice que RC elogia a los demócratas del PSC, apoya a los alcaldes socialistas rebeldes mientras el PP critica que sean muletas del independentismo. Pues ya que RC te esté elogiando, yo creo que es bastante para preocuparse. Al cabo de todo esto figura también una columna destacada en otro color que hace mención a la entrevista y la transcribe de este alcalde de Blanes, de Gerona, un señor que se llama Miguel Lupiáñez, natural de Granada, concretamente de Narila, que pertenece, como hemos estado viendo antes, ¿verdad?, curiosamente al partido judicial de Órgiva, ¿no? De la Alpujarra. De la Alpujarra, para más narices el asunto. Pues este señor defiende el referéndum soberanista y dice que él va a participar, que irá a votar aunque le cueste el carné del Partido Socialista de Cataluña. Lo más curioso es la confusión, la empanada mental tremenda que tiene este señor cuando se le pregunta si está a favor o en contra del referéndum y dice que a nivel personal estoy a favor de cualquier acto democrático en que la ciudadanía se pueda manifestar. Y que dice que la razón democrática del ser humano es la que dice que qué daño hacen depositar un voto en una urna, y se contesta a sí mismo diciendo que ninguno, como si volvamos a la Alemania del auge del nazismo, fuera perfectamente legítimo el holocausto por poner a las urnas y que se hubiera votado y hubiera salido que sí, exterminar a 6 millones de personas, ¿no? Pues claro, ahí está la legitimidad democrática de lo que defiende esta gente, ¿no? Pero fíjate, Pedro, que quieren que votemos sobre todo menos sobre lo importante. Claro. Porque si a mí me dejaran votar sobre cuál es la forma de Estado que quiero en España, ¿no? Sí. Me preguntaran... Sobre lo que se puede decidir, realmente. Si quiero un sistema de república constitucional o parlamentarista o presidencialista, pero eso no me lo preguntan. Yo quiero actos democráticos de esos, que me den alguno. Sí, pero... Si yo lo que tengo es ganas de votar, si estoy que me voto encima, tengo ganas de votar. Votar sobre lo que se puede votar, claro que sí. Pero yo quiero votar sobre eso, no quiero votar sobre las tonterías estas que nos hacen votar, que es echar los papelitos de colores, ¿no?, de las listas de partidos, Sí. o hacer referéndums o chorradas de este tipo. Además, este hombre ha hecho una comparación entre Cataluña y Dinamarca, asemejando o asimilando Cataluña a Dinamarca y asimilando al resto de España con el Magreb. O sea, ese es el alto concepto que tiene, además, no ya de su origen, sino del resto de los españoles, ¿no? Pues yo fíjate, Pedro, que sí que he vivido 2 años en el Magreb. Cuando quiera este señor alcalde, yo lo invito conmigo y le hago un recorrido y le demuestro que no es verdad lo que dice. Sí. Pero con pelos y señales, no de embajadas, como les gusta a ellos, y de coches oficiales, en serio. Sí. Y verá que se sorprenderá de lo que trabaja la gente y de lo que hace la gente en Teruel, en Almería, en Alicante, en Madrid,
en Lugo, en Badajoz, etcétera, ¿no? De cómo la gente se mata a trabajar y se mata a echar la vida adelante como pueden, ¿no? Mira, dice textualmente, aquí se vive de otra manera, y no es mejor ni peor. Aquí nosotros tenemos nivel de vida, sí, y posiblemente en Rioja o en Madrid tengan nivel de vida, pero hay otras zonas donde la calidad de vida es extraordinaria y yo la envidio, porque en Cataluña, por ese compromiso, pues se vive de otra manera, pero igual ocurre en Dinamarca respecto al Magreb. Esto es lo que dice este señor. Nada, yo lo he dicho, yo cuando quiera lo llevo al Magreb. Yo cuando quiera, de hecho lo dejamos allí un tiempo. Lo dejamos allí un tiempo y verá cómo le gusta mucho y cómo luego preferirá 100 veces venirse a Castellón o a Ciudad Real, ¿no? Del caso, el problema de todo esto es el total desconocimiento y esto nos da pues imagen del ínfimo nivel que tienen los políticos, la clase política en España. Es que no puede ser peor. El miedo a la libertad, a que cada distrito elija a su representante y que todos elijamos al jefe del Estado, eso que siempre oímos de que los españoles no estamos preparados para la libertad, esa excusa tan falsa, tan mentirosa, queda en evidencia teniendo a tipos como este que dicen estas cosas y siguen en su alcaldía tan panchos y mañana se irá a un pleno de su alcaldía y nada, pasará los días, vengan días y vengan ollas. Dentro del tiempo que corresponda se le volverá a meter en la lista y este señor volverá a ser elegido y a salir de la misma manera, ¿no? Esa es la superioridad que nos da el sistema del 78, según así nos tienen vendidos. Una auténtica pena, la verdad. Sí, y es un soniquete además cansino, lo de hacer referencia a los países nórdicos. Sí. Porque es que en España ahora, por ejemplo, que se ha puesto de moda Dinamarca o Finlandia, ¿no? Uh-huh. Y te encuentras que los políticos del espectro completo, los de izquierdas que quieren ser como Finlandia, los de centro que quieren ser como Finlandia y los de derecha que quieren ser como Finlandia. ¿Pero en qué quedamos? Porque todos quieren ser socialdemócratas, que son lo que son en realidad. Claro, pero es que al final también se quiere coger lo que quieren de aquellas sociedades. Claro que sí. Seguro que no se cogerían el que por ejemplo, el que hay una lista de morosos en las que se mete también a las administraciones públicas. Eso es. Y que por ley, es decir, un particular, una empresa, entra a la lista de morosos y se publica en Internet a los 15 días, pero el ayuntamiento X que no te ha pagado el alumbrado es lo mismo. Ni más ni menos. Así es. Y ya no le hace nadie ningún trabajo. Es decir, que se cojan todo de aquellos países. Eso que no son países libres, Eso está claro que no es el caso. Pero no. Comparado con nosotros, algunas cosas sí que han avanzado, ¿no? Por lo menos en responsabilidad o por lo menos el control que se puede ejercer sobre sus políticos. Pues yo creo que en lugar de cogerse lo que les interesa, ¿no? Lo de más gasto público, lo de más libertad económica, o lo de que si la innovación o que si lo de la educación, que se cojan también el que le pasa ya a los políticos cuando hacen los desmanes a los que nos tienen acostumbrados los nuestros, que eso estaría muy bien que también trataran de importar eso de allá arriba. Sí, aunque ya digo, el modelo que tienen político tampoco dista tanto del nuestro, son también partidocracias e incluso les hemos llegado a copiar pues instituciones como el Defensor del Pueblo, que eso sí que se lo hemos copiado a ellos y que eso, donde hay Defensor del Pueblo no hay democracia, eso está clarísimo, ¿no? Porque ¿para qué necesitas el pueblo, para qué necesita un defensor si se encuentra realmente representado, ¿no? Sí, allí desde luego la ética individual compensa mucho de los errores cultural que tiene el sistema. Y religiosa, desde luego que sí, lo compensa. Lo compensa un poquito. Pues muy bien, José. Pues hemos agotado ya el tiempo, como siempre contigo se me ha pasado volando. Pues nada, terminamos porque quieres. Sí, porque tenemos que terminar, más que por otra cosa, ¿no? No nos dejan nada más que una hora. Eso bueno, es. Esperemos haber entretenido a la audiencia, ¿no? Eso, esperemos que sí, que haya sido así. Bueno, José, pues un placer compartir estos momentos de radio contigo y deseando que se vuelva a repetir. Igualmente un abrazo muy fuerte, gracias. Muy bien, hasta mañana, queridos oyentes.